Hola, muy buenas tardes, virtuosas queridas. Bienvenidas a este tiempo de estudio bíblico. Estamos acá saludándonos unas con otras. Realmente es un gran gozo que sigamos acá aprendiendo de la palabra del Señor y lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Por eso es que estamos acá para aprender de Él. Y como decía al inicio, estamos acá ya casi en la recta final de este libro, Venciendo enemigos de mi tierra prometida, que cada son enemigos, valga la redundancia, de nuestra tierra prometida, de aquel que ya lo que ya nos prometió, esa vida abundante, pero que muchas veces hace estorbo o piedra de tropiezo en esa vida plena y abundante que Jesús tiene para nosotros. Así que antes de dar inicio, hoy vamos a ver el día 19 y 20, que es la familiaridad con las cosas de Dios y la comparación. Así que diciendo eso, bienvenidas, qué bueno que están por acá saludándose. ¿Hay alguna voluntaria, por favor, que le gustaría dar inicio de oración, si son tan amables? Amén, amén, bendiciones. ¿Quién se anima en esta tarde? Por favor. Amén. Amén, gracias. Bendito seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos acercamos confiadamente delante de tu presencia, agradecidas Dios por esta oportunidad que nos da, Señor, un día más, el poder reunirnos por estos medios para aprender más juntas y crecer juntas, Padre Celestial. Permítenos eh, estar atentas, Dios eterno, a lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, Padre Celestial. Unge los labios de nuestra hermana Urania, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas. En el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén. Qué bendición. Gracias, Lupita, y bueno, bienvenidas a las demás que se van uniendo poco a poco. Y les decía que hoy vamos a hablar del día 19 y 20 del libro Venciendo enemigos de mi tierra prometida. Así que vamos a comenzar con el tema de la familiaridad con las cosas de Dios. Y bueno, la familiaridad, ¿verdad? Con las cosas de Dios es un peligro. Entendamos que estos son enemigos que nos está presentando el pastor Donald Franz como una piedra de tropiezo en nuestra vida cristiana. Este es un llamado de atención, una alerta para nosotras, para examinarnos, para evaluar nuestras vidas y que no caigamos en ninguna de estos, pues de estos pecados, de estas, como él llama, enemigos. Y justamente la familiaridad con las cosas del Señor puede llegar a ser una piedra de tropiezo en nuestro caminar. Y esa familiaridad con las cosas de Dios, hay una diferencia entre familiaridad e intimidad con el Señor. Son dos cosas distintas. La familiaridad con las cosas de Dios es una actitud de perder el asombro, el respeto, la reverencia hacia lo sagrado, hacia todo lo que tiene Dios mismo y su palabra, a tal grado de tratar a Dios como algo común, como algo rutinario o sin importancia. Eso quiere llegar a decir que podría ser que en nuestro sentir nos vamos enfriando, por decirlo así. Ya estar familiarizado con las cosas del Señor se puede llegar a la tendencia de verlo como algo parte de nuestra vida, pero sin asombro y sin reverencia. La familiaridad engendra desprecio a todo lo que tiene que ver con el Señor. Por eso es que el pastor Donald Franz lo mira como un enemigo en nuestra vida cristiana. Al principio, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Para que podamos entender mejor, al principio codiciamos la presencia del Señor. Estamos con ese asombro y esa búsqueda, esa hambre de querer conocer más del Señor.
y con el tiempo se va perdiendo y damos por sentado la presencia del Señor. Es decir, ya lo damos por hecho. Al principio se puede decir que pudimos ser impresionados por el Señor, asombrados de la grandeza, de su bondad. Sin embargo, pasando los días, ya lo vemos algo tan común que no nos impresiona. Y realmente eso puede ser muy triste porque habla de la condición de nuestro corazón. Y si ustedes se dan cuenta, lo hemos hablado en otros días, en otros estudios, todos estos enemigos que nos presenta el pastor tienen que ver mucho, si no es que todas, con la condición de nuestro corazón. Cómo mantener nuestro corazón humilde, una posición de humildad, una sumisión al Señor. Y, por ejemplo, yo acá escribí, incluso las cosas más comunes o rutinarias ya las hacemos, valga la redundancia, como un checklist, solo por hacerlo, ir a la iglesia, asistir a un servicio. Las canciones las cantamos, pero ya es por un hábito. Y justamente ese es un peligro. Así que yo las voy a invitar a que comencemos a ir leyendo el libro, página 107 y 108. Mientras ustedes van buscando ahí, déjenme ver eh, si ustedes, Amén. ¿Gusta que lo lea? Buenas por tardes. favor, sí, usted me dice si ven la pantalla. Sí, Perfecto. Ok, gracias. Entonces, sí, por favor, cuando usted diga, señora Vicky, gracias. para servirles. Día 19, la familiaridad con las cosas de Dios. En el libro de Segunda de Samuel 6, se nos relata la historia de Obed Edom, un hombre que fue radicalmente transformado por Dios cuando experimentó la presencia de Dios por 3 meses. Veamos cómo llegó la presencia de Dios a tu casa. David reunió a todo Israel, desde Sihor, en la frontera con Egipto, hasta la entrada de Amat, para traer de Kiriat Jearim el arca de Dios. Luego, acompañado de todo Israel, subió a Kiriat Jearim, llamada también Baalá, que está en Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca el nombre del Señor, que tiene su propio trono sobre los querubines. Pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Uzá y Ahio iban guiando la carreta. Mientras tanto, David y todo Israel iban delante de Dios, cantando y bailando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterio, panderos, platillos y trompetas. Cuando llegaron al lugar conocido como era de Kidón, Uzá alargó la mano para sostener el arca, porque habían tropezado los reyes. Pero el Señor se enfureció con Uzá por haber extendido la mano hacia el arca y le quitó la vida allí mismo. Delante de él, David se disgustó mucho porque el Señor le quitó la vida a Uzá, y por eso llamó a aquel lugar Pérez Uzá, nombre que tiene hasta el presente. Pero ese mismo día, David tuvo mucho miedo ante Dios y exclamó: ni pensar en llevarme el arca de Dios. Y no se llevó el arca de la ciudad de Obed, sino que ordenó que la llevaran a casa de Obed Edom, un hombre de Gad. El arca de Dios se quedó 3 meses en casa de Obed Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed Edom y a todas sus cosas. Segunda de Samuel 5 al 11. Antes de ser depositada en la casa de Obed Edom, el arca estuvo en la casa de Abinadab por 20 años, pero nada sucedió en ese lugar. Vieron los de
Kiriat Yarim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Yarim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Primera de Samuel 7, 1, 2. El arca permaneció en la casa de Abinadab 20 años, pero nada se dice que haya prosperado. Sin embargo, Obed-Edom en 3 meses fue prosperado tan sobrenaturalmente que la noticia llegó al palacio de David, quien inmediatamente se puso en movimiento para trasladarla a Jerusalén con el protocolo que ello requería. ¿Sigo adelante? Sí, por favor, hasta ¿Sí? terminar los últimos, cuando dice cuidado, el último cuidado ahí. Son 3 cuidados ahí que dice, por favor. Okay, sí. ¿Cuál es la diferencia siendo que el arca era la misma? Ambas familias representan dos tipos de iglesias o creyentes. A la familia de Abinadab, el arca del pacto se le hizo familiar. Familiaridad es acostumbrarse a algo al punto que ya no percibe su importancia o sus características. Básicamente es acostumbrarse a algo y no darle importancia hasta que lo ignoras. Usa y Eleazar, los hijos de Abinadab, crecieron viendo el arca. Estaban demasiado acostumbrados a ver el arca de cerca. Personalmente, creo que a Usa lo mató la familiaridad con el arca, pues a diario jugaban alrededor de ella. Mm. Cuidado, podemos familiarizarnos con las cosas de Dios y perder reverencia, asombro y respeto por las cosas de Dios. Cuidado, podemos volvernos muy familiares con el pecado que ya no nos causa dolor. La primera vez que pecamos, nos sentimos con culpa, pero luego el corazón se endurece fácilmente. Cuidado, nos familiarizamos con lo bendecido que somos, con la esposa que tenemos, con los hijos que Dios nos dio. La familiaridad nos lleva a tratar las cosas y personas como común y no darle importancia. El relato nos cuenta que pusieron el arca en un carro, lo cual no se debía hacer, pues la ley requería que fuera cargado sobre el hombro de los levitas designados para tal fin. Gracias. Hasta Sí, ahí. para servir. Así que bueno, aquí nos da una muy clara explicación el pastor de lo que es la familiaridad con las cosas del Señor. Y básicamente, ¿verdad? Ay, aquí van 2 veces, no sé por qué me hace esto aquí. Perdón, aquí está. La página 108 del libro nos dice que básicamente familiarizarnos con las cosas del Señor es un peligro porque nos acostumbramos. A ver, aquí dice, familiaridad es acostumbrarse a algo al punto que ya no percibe su importancia o sus características. Básicamente es acostumbrarse a algo y no darle importancia hasta que lo ignoras. ¿Y qué peligro hay en familiarizarnos con las cosas del Señor y perder ese asombro, esa reverencia hacia el Señor? Ahora les voy a compartir, déjenme acá. eh, Les comparto esta imagen. Denme un momento. Aquí está. Bueno, sí, aquí creo que es. Ustedes me dicen si no mira. Me parece que ahí ya pueden ver. Y voy a minimizar esto para comenzar a compartirles. Denme un momento. Y bueno, acá está la primera imagen. Y justamente yo copié más o menos lo que dice la página 108.
el peligro de la familiaridad con las cosas de Dios. Y ahí el pastor nos dice tres advertencias. Cuidado, como esa alarma o esa señal de precaución. Algo así es lo que nos está diciendo acá el pastor. Podemos familiarizarnos con las cosas de Dios y perder reverencia, asombro y respeto por las cosas de Dios. Es decir, cuando nos sentimos ya muy cómodas con las cosas del Señor, perdemos ese temor hacia el Señor. Cuidado, después vuelve a decir, podemos volvernos muy familiares con el pecado, ya que no nos causa dolor. La primera vez que pecamos nos sentimos con culpa, pero luego el corazón se endurece fácilmente. Y eso de alguna manera lo que está hablando acá el pastor es jugar con la gracia de Dios. Una cosa es pecar sin realmente desear hacerlo y otra cosa es pecar deliberadamente. Hay que tener cuidado con eso. Y después nos dice, nos familiarizados con lo bendecido que somos. Nosotras somos bendecidas con el esposo que tenemos para quienes están casadas, con los hijos que Dios nos dio, con las bendiciones que tenemos. Nos familiarizamos de tal manera que lo damos por hecho. Y aquí, aunque lo vamos a leer enseguida en la siguiente página 109, y ahorita yo les sigo leyendo. Una de las características de la familiaridad en forma negativa es que, como aquí bien lo dijo el pastor y acá lo repito, hay una pérdida de asombro. Se deja de valorar la santidad, la presencia de Dios y su poder, volviendo algo como mecánico, algo en automático tanto el servicio, la oración, como que algo de la rutina, así como lavarnos los dientes, así como no sé, ahorita no me viene algo más a la mente, pero algo rutinario. Y eso es un peligro porque dejamos de tener esa reverencia y esa expectativa de asombro con el Señor. Y si nosotros sentimos que hay algo así por la misma, quizá el afán, las cosas diarias de la vida, tenemos que pedirle al Señor y al mismo Espíritu Santo que avive nuestro amor por el Señor. Otra característica es la falta de honra y desprecio. Se menosprecia lo que Dios hace a través de otros. Cuando alguien nos puede contar un testimonio, cuando vemos las obras del Señor y lo minimizamos o no le damos el valor porque como aquí, ¿verdad? Decía aquí lo que escribí, ya se desvaloriza su mensaje al creer que ya se conoce todo. Es decir, nada nos asombra. Ah, otro milagro más. Entonces hay que tener un cuidado. Cuando habla aquí el pastor de esa familiaridad, vuelvo y digo que tiene que ver con esa condición de nuestro corazón. La rutina religiosa, la lectura de la Biblia, el congregarse, los cánticos se convierten en un hábito seco sin comunión real. Así que tenemos que tener gran cuidado con esta área de nuestras vidas que puede llegar, porque podemos tener muchos años en el ministerio, podemos tener muchos años congregándonos, siendo parte de la familia del Señor, y por esa misma familiaridad, al saber que somos hijas, hijos de Dios, llegamos a perder ese asombro y ese deseo de seguir conociéndole. Y si ustedes han estado acá, en el devocional de estos días que hemos llevado, am, que se llama Mientras haya tiempo, habla justamente y nos está enseñando de que no perdamos el asombro y el deseo de disfrutar la presencia de Dios. Mientras haya tiempo, no lo busquemos a él para conseguir cosas, sino Él mismo es la respuesta, Él es nuestro descanso. Así que justamente no hagamos las cosas por rutina como religiosidad, porque podemos caer en esta familiaridad. ¿Alguien, por favor, le gustaría continuar leyendo página 109, por favor? Bueno, 109 y 110 antes de la ingratitud. Así que dejo de compartir aquí. Bienvenidas para quienes están sumando. Estamos en la página 109 del libro Venciendo
Enemigos de mi tierra prometida. Y si a alguien le gustaría participar, por favor, yo mientras comparto acá el libro. Sí lo ven, ¿verdad? Perfecto, gracias. ¿A alguien le gustaría participar? ¿Tiene el libro por ahí? Si no, pues que nos siga colaborando señora Vicky, si no es mucha molestia, pero no sé si alguien más gustaría Si participar. gusta, sigo leyendo, si no hay alguna otra hermana. Perfecto, gracias, sí. Sí, para servirles. Produce incredulidad. Oiga, pero arriba me faltaron unos renglones. ¿Los leo? Ah, sí, sí. Disculpe, sí, por ¿Sí? favor. Sí. Ok. Usa perdió la reverencia, el respeto, el asombro, mientras que Obed-Edom demostró honra a la presencia de Dios. Por eso el Señor una vez más dice, vuelve al primer amor. Sí. Eh, Produce incredulidad. Jesús no pudo hacer muchos milagros en el lugar donde creció debido a la incredulidad de sus compatriotas. Ellos no le creyeron porque lo conocían, porque lo vieron crecer, porque conocían a sus padres y hermanos y porque estaban con él todo el tiempo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13, 53 al 58. Produce pérdida de expectativa. La pérdida de expectativa nos hace vivir sin motivación, sin encontrarle sentido a la vida, nos hace ser simplemente sobrevivientes, muy lejos de lo que Dios planeó para cada uno de nosotros. El enemigo quiere que pierdas todas las ganas de vivir y vivas en un estado de desmotivación total. Debemos renunciar a esto, ya que nos impide ver las verdades de Dios. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 27:14. Produce ingratitud. La Biblia habla mucho del agradecimiento y también de la falta de él. Dios nos conoce y nos diseñó de tal manera que podamos prosperar si somos humildes, íntegros y agradecidos. No podemos tener comunión con Él cuando somos arrogantes, deshonestos y desagradecidos, ni tampoco podemos experimentar lo que significa ser creados a la imagen de Él. Hágame una pausa ahí y va a continuar leyendo, solo para Sí. recapitular lo que dice acá. Aquí nos está diciendo muchas de las características que suceden en una persona creyente, pero que se familiariza de tal manera que pierde el gozo de la presencia del Señor, de las cosas del Señor. Y algo que llama mi atención, y aquí lo subrayé, y si usted tiene ahí su libro, márquelo o escríbalo con sus propias palabras. El enemigo quiere que pierdas todas las ganas de vivir y vivas en un estado de desmotivación total. Debemos renunciar a esto ya que nos impide ver las verdades de Dios, la verdad, la palabra del Señor, que su palabra haga rema en nuestro corazón. Y lo que sucede con la familiaridad, que es un peligro en nuestras vidas, es que nos vamos enfriando. Lo vamos viendo de tal manera que se nos hace, como les decía, de una manera muy de rutina
Y como dice acá, que algo que tenemos que recordar y esta debe ser nuestra oración. Si nosotros percibimos que hay esa desmotivación en nosotros, que el Señor nos ayude a volver a nuestro gran amor, a nuestro primer y gran amor, que es Jesús. Que le pidamos con todo nuestro corazón conocerle genuinamente. Continúe, señora Vicky, gracias. Sí, sí, para servirles. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Por eso, Dios incluyó en su palabra repetidos mandatos sobre el agradecimiento, que nos recuerdan que un corazón agradecido es un corazón feliz. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Como todo tiene consecuencias, este tipo de personas puede padecer de ansiedad generalizada, baja autoestima, soledad, tendencia al estrés y, definitivamente, malas relaciones con los demás. La ingratitud trae autodestrucción para tu vida. La ingratitud te reseca por dentro que se refleja por fuera. Es el idioma de Satanás. Uy, si ese es tu caso, atención. Pide ayuda con urgencia. Obed-Edom aparentemente era oriundo de Gat, una ciudad filistea. Estaba tan sorprendido que no dejó de ser agradecido por la honra de cuidar el símbolo del pacto que Dios con su pueblo. Obed-Edom fue tan impactado por la presencia de Dios que se fue de su tierra para estar cerca del arca. Y cada vez que su nombre es mencionado de allí en adelante, es en referencia al servicio en el templo de Dios. Obed-Edom fue tan impactado con la presencia de Dios que incluso el nombre de sus 8 hijos fueron nombrados tras su experiencia personal, de lo cual podemos leer en Primera de Crónicas 26, 4 al 5. Vea Está los bien. nombres de sus hijos. Gracias, disculpe que la interrumpe. ¿Alguien puede buscar Primera de Crónicas 26:4-5, por favor? Primera de Crónicas, capítulo 26, 4 y 5. Aunque lo tenemos aquí, pues, revisemos en nuestra Biblia y leamos directamente ahí de ella, por favor. ¿Gusta que la lea? Sí, claro, por favor. Sí, gracias. 26, 4 al 5, para servirles. Los hijos de Obed-Edom, también postreros, fueron Samaías, el mayor, Josabad, el segundo, Joa, el tercero, Sacar, el cuarto, Natanael, el quinto, Amiel, el sexto, Isacar, el séptimo, y Paultai, el octavo. Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Amén. Y de esa convivencia que esta familia tuvo de tal manera esa asombro, esa reverencia, porque
El arca del pacto estaba en su casa, que de la manera, miren, Semaías significa el Señor oye. Él puso el nombre conforme, o tenía un significado y un significado bíblico, y es así como él nombró a sus hijos. Josabad, dado por Dios. Joa, Jehová es un hermano. Natael, regalo de Dios. Amiel, Dios es mi pariente. Isaacar, hay recompensa. Peul, Peultai, recompensa de Jehová. De tal manera era su asombro, su reverencia, y eso que estuvo un corto tiempo, mientras que la otra familia que nos dice también acá el pastor, estuvo por 20 años y no había sucedido nada, porque llegaron a familiarizarse con el arca de pacto, que no hubo esa revelación en sus corazones, fueron indiferentes. Si gusta, puede seguir leyendo en página Sí, 111, por favor. entonces. Primera de Crónicas 26 es un relato de los 62 miembros de su familia, y todos ellos eran parte del servicio del santuario y estaban involucrados en el templo. Una persona impactada por la presencia de Dios, sin duda también dejará una huella en las generaciones venideras. Fue designado junto con otros para el servicio musical del tabernáculo, dispuesto para el arca. Primera de Crónicas 15, 18 al 21, 16, 5. Y a Semaías también le nacieron hijos que gobernaron la casa de su padre, porque eran hombres fuertes y valientes. Los hijos de Semaías fueron Odni, Rafael, Obed y Elzabab, y sus hermanos, los valientes Eliú y Samaquías. Todos estos fueron hijos de Obed Edom. Ellos, sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces, con fuerza para el servicio. 62 de Obed Edom. Primera de Crónicas 26, 6 al 8. Cuidado, es muy común ver a cristianos de segunda y tercera generación volverse familiares con las cosas de Dios e incluso jugar con lo sagrado. Si usted ha caído en ese error, arrepiéntanse hoy mismo y vuelva al primer amor. Amén, gracias. Hasta ahí va, Amén. hasta ahí. Muy amable. Así que aquí nos dice, ¿verdad? Una persona impactada por la presencia de Dios sin duda también va a dejar huella en las siguientes generaciones. Hay que tomar en cuenta eso de cómo queremos impactar. No impactamos o no generamos impacto en las demás personas por lo que le decimos, sino por lo que hacemos. Y este otro párrafo que dijo, que leyó señora Vicky, que nos dice acá el pastor, todo tiene consecuencias. Y una de ellas, la ingratitud, como dice acá, trae autodestrucción para nuestra vida. La ingratitud, dice, nos reseca de tal manera por dentro que se refleja por fuera. Y este es el idioma de Satanás. Qué fuerte lo que dijo acá el pastor, pero es muy cierto. Y acá, tanto en este tema como el siguiente que vamos a ver de la comparación, el antídoto para eso es el agradecimiento, vivir agradecidas. Y déjenme acá, les voy a compartir esta siguiente imagen. Sí, miran, ¿verdad? Perfecto, gracias. Sí, Ok, entonces ahora acá. Aquí es un poco, estoy resumiendo un poco de lo que nosotros acabamos de leer. Los ejemplos bíblicos que nosotros tenemos de esa familiaridad que se puede llegar a tener con Dios, que es un peligro, lo tenemos en la Biblia.
Jesús de Nazaret. Los vecinos de Jesús decían conocer a su familia y que era carpintero, por lo que no lo honraron. Y él no pudo hacer muchos milagros ahí debido a su incredulidad. También otro ejemplo son los hijos de Aarón. Ofrecieron fuego extraño a Dios por actuar con livianidad y perder el sentido de su santidad, muriendo ante su presencia. Y eso está en Levítico capítulo 10. Y también aquí puse con ese, pero ahorita lo compongo. Para después para compartírselo. Usa y el arca de pacto, que eso fue lo que leímos, ¿verdad? Usa se acostumbró tanto a la presencia del arca que la tocó con falta de reverencia, perdiendo la vida por quebrantar el orden sagrado. Y eso está en 2 de Samuel 6, 6 y 7. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 2 de Samuel 6, 6 y 7. No, estoy leyendo la Biblia. Perdón, Aló, por aquí favor. la escuchamos. Amén. Mil disculpas. Eras segunda de Samuel 6, 6, Y 6 y 7. 6 y 7, sí, por favor. Amén. Bueno, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios porque aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Amén, gracias. Aquí es un ejemplo, ¿verdad? Que ellos quebrantaron el orden sagrado, que ellos tenían leyes para respetar el arca y aún así no lo hicieron porque se familiarizaron de tal manera que ellos quebrantaron con ciertos mandatos que había en ese tiempo. Y acá lo que también están viendo en la pantalla lo copié del libro que estamos, por eso se los voy a leer, por eso les dije que leyéramos a esto, porque esta parte... eh, pertenece a la página 111 que ahí continúa diciéndonos qué es tomar como común las cosas de Dios. Y bueno, nos da varios puntos. Aquí, por ejemplo, eh, el número 1 es que un día leemos su palabra, 2 días no. Un día sí, un día no, a veces cuando... Y no es que vamos a vivir en esa religiosidad, lo volvemos a repetir. La leemos porque sabemos que necesitamos su palabra para dirección, como un bálsamo a nuestro ser, pero no como una tarea de qué hacer, como les decía, el hábito de irnos como cuando nos lavamos la boca o nos bañamos, etcétera, sino porque sabemos que allá es disfrutar de su presencia. Un fin de semana nos congregamos, otras veces no. Dependemos de otros para que Dios nos hable, intermediarios, cuando nosotros tenemos ese privilegio que no necesitamos intermediarios, excepto Jesús, que es nuestro intermediario, para poder hablar con nuestro Padre. Y a veces buscamos a otras personas que sean nuestros intermediarios. Y eso, como dice acá, es tomar como común las cosas de Dios. Pensamos que por no ser líderes o pastores se nos permite la tibieza espiritual. Y eso es un error. Nosotros sabemos que no podemos caer en esa tibieza. O somos fríos o somos calientes. Nos volvemos permisivos o tolerantes con ciertos pecados. Así que creo que esto es un llamado de atención por parte también del pastor y nos invita a través de su palabra, de la palabra del Señor, a que revisemos cómo está la condición de nuestro corazón. ¿Qué tan común estamos viendo las cosas del Señor? Diferencias entre familiaridad e intimidad.
Así que una cosa es estar familiarizados y otra cosa es tener la intimidad con Dios. La familiaridad y la intimidad con Dios se diferencian, perdón, en que la primera nace de la costumbre, el menosprecio, perdón, o lo rutinario, mientras que la segunda, hablando de la intimidad, brota desde el asombro, el respeto y la comunión profunda. Las características de la familiaridad, pues es la costumbre, la frialdad, el desprecio como les decía, dejamos de asombrarnos, dejamos de ser expectantes en qué nos puede decir la palabra del Señor. Cuando hablo de costumbres, ¿verdad? Es tratar las cosas sagradas como si fueran comunes o parte o corrientes. Perder la capacidad de sorprenderse, de emocionarse ante la presencia de Dios, creer que ya lo sabemos todo, lo que apaga nuestra fe y bloquea el poder divino del Señor. Porque si nosotros disponemos de un corazón, por eso es que es tan importante disponer de nuestro corazón, un corazón dispuesto. Cuando le decimos, heme aquí, tu sierva te escucha, nosotras estamos dándole la reverencia y prestando esa atención a qué nos va a decir nuestro Abba, nuestro papito. La rutina, cumplir con los cultos o la oración de forma mecánica sin un corazón abierto. Esos son las personas que tienen familiaridad con las cosas de Dios y es un peligro. En cambio, cuando hay una intimidad, hay reverencia. Nos acercamos con confianza, pero con un profundo sentido de respeto y reconociendo la santidad de Dios. La escucha. No solo es hablar o pedir, sino también tomar el tiempo a solas para oír su voz. Eso es intimidad con el Padre. También aquí se habla de la transformación, renovar el amor y la obediencia cada día, permitiendo que Dios cambie nuestro interior. Y eso sabemos que es un caminar de todos los días con el Señor. Y frescura. Mantener una relación viva, sincera y llena de asombro. Y creo que estos son buenos puntos para poder orar si nosotros hemos percibido que nos hemos familiarizado con las cosas del Señor. Es importante que nosotros reconozcamos qué es lo que nos está afectando. Y el libro lo decía, la rutina, el estrés, decía también, hablaba de la identidad. Voy a leer esa. Dice, como todo tiene consecuencias, este tipo de personas, hablando los que se familiarizan con las cosas de Dios, pueden padecer de ansiedad, baja autoestima, soledad, tendencia al estrés. Entonces, cosas externas pueden afectar nuestra relación e intimidad con el Señor. Evaluemos eso para que no nos suceda. Así que esto es como que terminando este primer punto, ahora vamos a seguir con el segundo tema que hoy les decía, aquí vamos a ver dos temas porque son cortos y es el día número 20 que habla de la comparación. Espero que no haya dudas o preguntas hasta el momento y si no, por favor, aguanten un poquito ahí y al final les dejo el tiempo para que puedan compartir o aportar o si tienen preguntas. Así que si les parece bien. Vamos a continuar con el día 20 del libro. Y este tema habla de la comparación. Y les decía que tiene una relación en cuanto al antídoto que resuelve estos enemigos que pueden presentarse en nuestra vida. Y bueno, sí quiero que abran sus micrófonos para que me digan de manera breve qué es para ustedes la comparación. Lo pueden escribir o pueden abrir sus micrófonos para explicarlo de una manera corta. ¿Qué es la comparación? ¿Qué es compararse? ¿Qué les viene a la mente cuando alguien les puede preguntar qué es la comparación? ¿Qué es compararse? Pues es comparar mi propia vida con la de los demás.
y Ujú. muchas veces entrar en envidia y Sí, no valorar las bendiciones que yo tengo y desear las bendiciones de los demás. correcto, sí. Hay un dicho que dicen que la comparación es la ladrona de felicidad, de la felicidad. Y justamente la comparación humana es destructiva y genera envidia, como dice señora Vicky, roba el gozo, porque la comparación no es piadosa. Carmen, ibas a compartir algo. Sí, es buena. La comparación no es tan buena porque a veces uno compara a un hijo hasta con el otro hijo y eso no es bueno, por experiencia propia. Eso no es bueno comparar para nada. A veces tú quieres que el otro hijo sea así y no es bueno. Total, Las comparaciones no es buena para nada. así es. Total, es Ujú. algo destructivo, algo que no. Exactamente. No es bueno comparar para nada. Así Para es. nada. Ujú. Claro, gracias. Dice es poner algo. Sí. Amén, gracias. Dice es poner algo y ver sus características con lo del otro, correctamente. Es poner a una persona, una cosa y ver si está mejor, que como dicen, ver el jardín del vecino para ver si está más verde que el mío. Y muchas veces pasa así. Las comparaciones hacen daño, correctamente. Así que la comparación no es piadosa y sin embargo muchas veces es difícil de evitar, porque hay que ser honestas. Nos es difícil evitar la comparación porque vemos si alguien, dejemos lo material, pero empecemos por lo externo, porque puede suceder. Y justamente hoy día la televisión, las redes sociales, hay una gran influencia, tanto en adultos como en jóvenes, para compararse, desde lo físico hasta de lo que tienen o incluso hasta del carisma que puede portar una persona. Qué delicado es eso, porque perdemos el enfoque de las bendiciones que Dios nos ha dado, perdemos el enfoque de quiénes somos nosotras como hijas de Dios por estar viendo a la de lado, por lo que alguien tiene, por lo que para comparar, como dice aquí Ángela. Es poner algo y ver las características con la de otra persona. Como dijo Carmen, a veces hasta comparamos un hijo con otro. Comparamos nuestra casa, nuestro esposo, todo lo vamos comparando. Y qué delicado es eso, porque es un enemigo. Y aquí yo había escrito, nos enfocamos en lo que las demás personas hacen y y de esa manera dejamos de ver nuestro propio crecimiento. Y justamente esto es una herramienta que usa Satanás. Roba el gozo. ¿Y qué hace? Fomenta la envidia y nos lleva a ignorar el propósito único que nosotras portamos, que el Señor nos dio, por estar viendo lo que otra persona tiene o porta. Y eso es dañino. Y justamente yo había aquí escrito, ¿verdad? Parece estar ahora como hasta fuera de control y en aumento debido a las redes sociales. Y eso quizá podemos decir que puede suceder con los jóvenes, pero pasa también con los adultos, incluso con lo que se puede ver en la televisión. La comparación no solo divide, sino que también desilusiona y, como decía también anteriormente, puede destruir. Así que leamos qué es lo que nos dice la página 113 del libro para ver qué nos dice acá el pastor. Si alguien la quiere leer. Por favor. Yo, Gracias, Diane, por favor. día 20, la comparación. Compararse constantemente con los demás y no poder disfrutar de las propias bendiciones puede tener varios peligros y efectos negativos en la vida de una persona. Aquí te menciono algunos de ellos. Insa- insatisfacción constante. Al compararse continuamente con los demás,
Una persona puede experimentar una sensación constante de insatisfacción con su vida. Siempre encontrará a alguien que parece estar en una situación mejor o tener más logros, lo que puede generar sentimientos de inferioridad y descontento. Baja autoestima. La comparación excesiva con los demás puede minar la autoestima de una persona. Al enfocarse en lo que otros tienen o logran, puede sentirse menos valioso y menos capaz. Esto puede generar inseguridades y afectar negativamente la confianza en uno mismo. Falta de gratitud. Al estar constantemente centrado en lo que los demás tienen, es posible que una persona no aprecie sus propias bendiciones y logros. La gratitud es fundamental para mantener una perspectiva positiva y una actitud de agradecimiento hacia la vida. La comparación constante puede dificultar la capacidad de apreciar y disfrutar de lo que se tiene. Pérdida de identidad. Compararse en exceso con los demás puede llevar a una pérdida de identidad propia. Una persona puede verse tan inmersa en las vidas y logros de los demás que se olvida de quién es realmente. Esto puede generar confusión y dificultades para establecer metas y objetivos personales. Estrés y ansiedad. La comparación constante puede generar altos niveles de estrés y ansiedad. El deseo de alcanzar los estándares de los demás y la sensación de estar siempre en una competencia pueden generar una presión excesiva y emocionalmente agotadora. Esto puede tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de una persona. Estancamiento personal. La comparación constante puede impedir el crecimiento personal y el desarrollo de habilidades, en lugar de concentrarse en su propio progreso y metas. Una persona puede verse atrapada en la sombra de los demás, sin avanzar ni alcanzar su verdadero potencial. Compararse constantemente con los demás y no poder disfrutar de las propias bendiciones puede tener un impacto negativo en la autoestima, la gratitud, la identidad, la salud mental y el crecimiento personal. Es importante cultivar una actitud de aceptación, gratitud y autovaloración, reconociendo nuestras propias bendiciones y trabajando en nuestro propio crecimiento sin compararnos con los demás. Hazme una ¿Cómo ser pausa. libre? Dame un momentito y solo así hacemos un pequeño resumen de lo que nos acabas de leer. Gracias. Y sigues en un momento, Diane, por favor. Así que aquí nos dice el libro que cuando hay comparación, cuando empezamos nuestra vida a que se vea reflejada en la de otras personas, va a comenzar en nuestra vida una insatisfacción constante. Es decir, no estamos contentas con lo que tenemos o con quienes somos. Baja autoestima, la falta de gratitud. Y ustedes saben que hemos visto en eso, uno de los temas que hemos visto en este el libro es la ingratitud. Cómo el corazón empieza, las emociones empiezan a envolverse y pueden tomar control de nosotros a tal grado o tal manera que dejamos de ser agradecidas y de valorar las bendiciones que tenemos. Como les digo, hay personas que, como bien dijo Carmen, pueden valorar perdón, pueden comparar a los hijos, al esposo, la casa, todo, porque están más enfocados en la vida ajena que en la propia. Pérdida de identidad, estrés y ansiedad, estancamiento personal. Esto es importante para que nosotros lo valoremos. Y como les decía, justamente estas herramientas es las que usa Satanás. Roba el gozo de un hijo o de una hija de Dios para fomentar emociones no saludables y nos lleva a ignorar el propósito para el cual nosotras fuimos creadas, porque estamos más enfocadas en el jardín del vecino, de la vecina, que en nuestro propio crecimiento.
que en lo que el Señor ya nos ha dado. Y me venía a la mente, ustedes se pueden recordar eh, de la parábola de los talentos. Nosotros estamos llenas de dones, de talentos, de cualidades, de virtudes, y muchas veces la comparación hace que perdamos nuestra identidad. Alguien, por favor, voy a dar 3 citas bíblicas. La primera, por favor, buscar Salmos 68, 18, 19. Salmos 68, 18 y 19. Y si hay dos versiones, mucho mejor, por favor. Amén. Gracias. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Amén. Amén. Nos llena de dones y de bendiciones. Y muchas veces ignoramos eso por la comparación. ¿Alguien tiene otra versión que quiera compartir? Salmo 68, 18, 19. Amén. Gracias. 18, 19. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que, para que habite entre ellos. Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Selah. Amén. Así es. Nos colma de bendiciones y muchas veces olvidamos o ignoramos eso debido a la comparación. ¿Alguien puede buscar, por favor, Primera de Corintios 12, 6, 11? Primera de Corintios 12, 6, 11. Primera de Corintios, sí. Uy, ya me pasé. Primera de Corintios. Es 1 Corintios capítulo 12, versículos del 6 al 11. Por favor. Dice, Dios trabaja de maneras diferentes, perdón, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Amén. Gracias, Lupita. Aquí nos está hablando que el Señor nos porta con dones, con talentos, con virtudes, que muchas veces las ignoramos por estar prestando atención a lo que quizá otra persona tiene, lo que otra persona posee. Y me refiero de su carácter, de lo que porta la otra persona, que una cosa es admirar y otra cosa es desear, desear. ¿Cuál es? Eso es uno de los
ay, se me fue la palabra. Cuando estamos deseando, alguien ayúdeme, por favor, es uno de los pecados, de los mandamientos de no codiciar, no codiciar. Esa es lo que quería decir. No codiciar lo ajeno es cuando vamos deseando y la comparación nos hace codiciar lo ajeno. ¿Qué cuidado tenemos que tener con esto? Y después hay que ahorita nos leyó Lupita, los dones espirituales. También hay una porción acerca de eso en Romanos 12, 6, 8. Romanos 12, 6, 8, por favor. Si alguien lo puede buscar, si son tan amables, Romanos 12, versículos 6 y 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí, ¿verdad? Ajá, hasta el 8. Amén. Gracias, Martita. Así que estos versos leímos Salmo 68, Primera de Corintios 12, Romanos 12, que nos habla de los dones espirituales. Estas porciones de la palabra nos habla de quiénes somos, de nuestra identidad, de aquello que el Señor ya puso en nosotros, las bendiciones que nos ha dado. Y eso nos enseña que no nos tenemos que enfocar en lo que alguien más posee, sino concentrarnos en el crecimiento espiritual para servicio de Dios. Diane, ¿gustas continuar leyendo, por favor, en la página 114 antes de la oración, si eres tan amable? Sí, claro que sí. ¿Cómo ser libre de la comparación? Punto número 1. Entendiendo que mi asignación divina o propósito me hace único. En el momento que entendemos que tenemos una misión única en la vida, superamos la crueldad de la comparación. Dios me ha dotado de dones únicos, talentos y habilidades únicas para cumplir con mi asignación divina. Es mi propósito que me convierte en una persona especial y necesaria para los que me rodean. Cada uno de nosotros trae las herramientas necesarias para el cumplimiento del sueño de Dios que carga. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Punto número 2. Debemos correr nuestra propia carrera y no pretender de ponernos en los zapatos de otros porque tienen ministerios o llamados más visibles. Punto número 3. La enseñanza bíblica nos insta a renunciar a la comparación con los demás y a disfrutar de las bendiciones individuales que Dios nos da. Cada uno examine su propia conducta y si en algo tiene de qué enorgullecerse, que solo se enorgullezca de sí mismo y no compare su situación con la de otros, porque cada uno carga con su propia carga. Gálatas 6, 4, 5. Este pasaje nos recuerda que cada persona tiene su propio camino, sus propias bendiciones y desafíos, y no debemos perder de vista nuestra propia responsabilidad y propósito en la vida. En lugar de compararnos con los demás, debemos enfocarnos en vivir de acuerdo con los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros, disfrutando y agradeciendo por lo que Él hace en nuestras vidas. Punto número 4. Mirar con sabiduría las redes sociales. Nadie habla en sus redes acerca de sus debilidades o falencias, sino más bien destacamos nuestros puntos fuertes. Lo cierto que es que todos tenemos habilidades y fortalezas, pero al pasar excesivo tiempo en las redes, caeremos en la trampa de creer que los demás son mejores que nosotros
y esto altera la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos, haciéndonos sentir menos o incompetentes. Wow, gracias. Qué importante todos estos puntos que, que nos menciona acá el libro para ser libres de la comparación. Y esto me viene a la mente Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 y dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselos bien para servirse los unos a los otros. Cuando nosotros dejamos de enfocarnos dejamos la comparación y nos enfocamos en lo que el Señor ha aportado en nosotras, porque con la comparación también nos llegamos a desvalorizar. Dejamos de ver el valor que tenemos. Y aquí nos dice, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y también el libro decía acá, en el punto número 2, que ahorita que acabo de quitar la pantalla, pero les leo nuevamente. Debemos, permítanme. Debemos correr nuestra propia carrera y no pretender de ponernos en los zapatos de los otros porque tienen ministerios o llamados más visibles. Y eso me hizo recordar Filipenses 3:14, que dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Y eso nos dice que nosotros avanzamos. ¿Por qué? Porque debemos correr nuestra propia carrera sin estarnos comparando. Por último, acá les comparto estas últimas imágenes. Acá, el único antídoto verdadero para la comparación es el contentamiento, el gozo, que comienza con un corazón agradecido. La trampa de la comparación nos obliga a mirar hacia adentro, a centrarnos en nosotros mismos, en lo que nos falta, lo que causa o lo que puede causar el descontento. En cambio, el agradecimiento, cuando nosotros comenzamos a agradecer, nos obliga a dirigir nuestra atención a los demás, en cómo servir a los demás, porque estamos tan llenas de bendiciones que estamos para servir a los demás, pero eso es una actitud o tiene que haber una disposición en nuestro corazón. Es como un ungüento sobre un corazón frágil o dañado. Cuando estamos agradecidos, no vemos lo que nos falta. Y algo que encontré esta imagen acá que me llamó la atención y por eso se las comparto acá. Compararnos con otros, dice. Cuando medimos nuestra vida con la de alguien más, nuestro corazón se llena de insatisfacción. La comparación nos hace olvidar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Dios no te llamó a vivir la historia de alguien más. Tu camino es único. Tu llamado es único. Eres única y eres guiada por Dios a través del Espíritu Santo. Gálatas 6:4-5 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. No es saludable y no es saludable porque destruye la comparación y a los ojos del Señor tampoco es agradable. Y justamente para eso necesitamos permanecer en la palabra. Cuando se enfrenta la tentación o la trampa de la comparación, es importante tener la palabra de Dios escondida en nuestro corazón para combatirla. Y aquí les puse estos versículos. Recuerden las palabras de Pablo. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz.
pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Qué importante es recordar, vivan como gente de luz. En Filipenses 2:3 dice, no sean, y perdón, eso que les leí está en Efesios 5:8-10. Igual yo esto se los compartiré más adelante. En Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, más bien sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Qué importante es mantener eh, eh, un corazón humilde. En Primera de Corintios 15:58 hay una instrucción que nos dice, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y por otro lado, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y todo eso está en la palabra del Señor. Gálatas 5:26 lo dice. Y por último, Salmos 37:4. En lugar de consultar Instagram, puse yo acá, en lugar de consultar Facebook, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón conforme a su voluntad. Permanezcamos en la palabra del Señor y no demos rienda suelta a la tentación de la comparación ni a la familiaridad con las cosas del Señor. Estemos expectantes. Vivamos con la expectativa de que el Señor nos va a decir cada día que abrimos su palabra. Cada día que vamos a tener esa intimidad con el Señor, mantengamos esa expectativa. ¿Qué me va a decir el Señor hoy? ¿Qué me va a enseñar? Así que eso es por el día de hoy. Las escucho. Gloria a Dios, porque hemos terminado esta porción de la palabra. A ver, aquí dice Martita, hay un himno muy bonito de deleitarse en el Señor y nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Amén. Hay que buscarlo y si lo encuentras, por favor, compártelo. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué aprendieron esta noche? Hermana, quiero compartirles algo sobre mi persona. Sí, Cuando comenzaba a conocer del Señor, yo me sentía muy inmerecedora y me comparaba con hermanas que tenían muchos años dentro del cristianismo o poco, no sé, pero que sabían muy bonito, hablar muy bonito la palabra. Y yo decía, para mí, no, pues yo he sido bien pecadora, porque yo hoy escuchaba que decía, que Dios les revele, que Dios les hable, que Dios se les manifieste. Y yo decía, no, pues si yo he sido, o sea, pecadora hasta más no poder, digo, Dios no creo que se manifieste a mí. No creo que alguna vez yo llegue a hablar con mi hermana Planita de bonito, o como Dios les revela que debe pasar. O sea, tenía yo un complejo, como dice aquí, tenía un complejo de inferioridad espiritual muy grande, pero era porque, pues, por la vida pasada que había tenido. claro. ¿Sí? Pero pues sí, pero con el tiempo pues yo alcancé a comprender y aprendí sobre todo que, que somos diseño único, cada una de nosotros somos diseño único del Señor y repetitivo, ¿sí? Y que tenemos un llamado en específico. Yes. Eso es lo que, y que también, aparte de ser diseño único, pues Dios nos ha dado una identidad muy, muy, muy única a cada una de nosotras, como hoy sus hijas, aunque todas somos sus hijas llamadas hijas, las que aceptamos a Cristo, pero a cada una de nosotras Dios nos da especial, con esa Así. identidad que Él nos ha dado. Y yo hoy me quedo con eso. Hoy veo hermanas como usted, otras hermanas que llevan ministerios y hablan bien hermoso la palabra,
Y yo digo, bendito Dios, y yo sé que algún día yo voy a hablar, sí, voy a dar estudios grandes, o sea, yo me vislumbro y no en chiquito como antes que decía yo, no, yo no puedo, no, nunca voy a hacerlo, no, o sea, era ese complejo de inferiorización, ese, y me hacía mucho daño, fíjate, porque no avanzaba. El tener ese tipo de sentimientos hacia uno mismo provoca el estancamiento espiritual. Total, sí. ¿Por qué no avanza uno? No avanzo por el hecho de compararme y sentirme inferior, y aunque a veces preguntaba y yo sabía, me abstenía de responder porque decía, ¿y si me equivoco? Yo he aprendido, Dios sabe que si yo llego a decir algo equivocado, es porque estoy aprendiendo. Y si alguien me dice, no, Vicky, esto no es así, es así, lo acepto. Y antes tenía yo también ese orgullo de decir, ay, no, nada más porque sabe mucho me corrige. Y Sí, hoy he aprendido que si alguien me corrige, es para mi aprendizaje. así Sí, es, para que la próxima ya no vuelva a decirlo. así es. Sí, así es. Amén. Qué hermoso lo que dices, sí. Creo que hay que tener esa humildad y reconocer, nos vamos a equivocar, y no una, sino muchas. Pero solo con esa disposición de, bueno, me están diciendo porque, claro, estaba equivocada y aprendo. Y tener esa disposición de aprender. Y ahorita usted habló de esa comparación en el ámbito espiritual, pero de las cosas también cotidianas, ¿cómo nos puede quitar el gozo? Desde un simple, no sé, por decirle, cosas materiales, de las cosas más banales, la gente se desvive y dejan de vivir y disfrutar las bendiciones del Señor por la comparación. Como usted dijo, puede ser en lo que porta otra persona y olvidamos esa identidad que el Señor que nos ha dado y que nos usa de diferente manera. Y cuando comenzamos a ver con otros ojos quiénes somos, lo que tenemos, lo que nos ha regalado, y como decía ahí lo que estábamos leyendo, olvidamos lo que ya el Señor hizo y estamos en expectativa de querer más y más y no estar saciadas de su amor, de su presencia, sino es como un inconformismo, es como decir, no, lo que tú me das no es suficiente. Y el Señor ve esa disposición. Ángela, querías compartir, por favor. Amén. Bueno, me robaste mi comentario, Ah, porque bueno, a veces no es solamente compararnos con otra persona, sino que a veces podemos hasta compararnos con lo que teníamos en un pasado. cierto. Puede ser la salud, el físico, la casa estaba más bonita, no sé, y empezamos a hacer esas comparaciones que nos hacen sentir mal y a la vez estamos siendo desagradecidos con lo que el Señor nos tiene en el presente, porque el pasado tiene que quedar borrado, el futuro ni imaginárnoslo, sino que vivir el día a día que nos está dando el Señor, ¿verdad? Y siento, bueno, en lo personal a veces me pongo a ver una foto o X, ay, mira, y siento que esas comparaciones lo que le hacen a uno que a veces lo deprimen, lo tiran por el piso, y no, vamos a ser agradecidas y vamos a poner metas o cosas para mejorar ciertas cosas, pero no hacer comparaciones y decaernos. Debemos es valorar lo que el Señor nos está dando. Amén. Y así como la señora Vicky, yo también me he sentido mal. Yo siempre digo, Señor, ¿cuál es el don que me diste? No sé, pero a mí me gusta. Mucha gente me busca para orar. De hecho, yo estoy en un grupo que yo empecé como moderadora, nada más que anotaba las peticiones y ya me pusieron a interceder, ¿no? Y me toca como 3 veces a la semana estar en un grupo intercediendo todo el día por las peticiones. Y después yo digo, Señor, pero yo quiero orar así como esta gente que y a veces yo digo, pero no puedo empezar a compararme con nadie. El Señor sabe cómo me va a usar, si me va a poner un día a predicar o voy a ser intercesora en la iglesia, no sé, pero aprovecha lo que te está dando, a lo mejor te está preparando para algo mejor. Entonces, eso era lo que quería aportar. Amén. Gracias, Ángela. Creo que lo que tú dijiste, yo había notado por acá la parábola de los talentos, ¿verdad?
que nos dice que a uno da 1, 5, 10 y uno algo hace algo, dice ahí el ejemplo. Y todos somos responsables de nuestros propios talentos, pero por estar enfocado en lo de otros, descuidamos el nuestro. Y eso estar en la oración de que nos revele el Señor, ¿cómo te puedo servir? Heme aquí, Señor. Y el Señor va a responder. Y el Señor sabe un corazón deseoso, un corazón que desea servirle y el Señor nos va a usar en gran manera. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Qué les parece mientras si alguien se decide a compartir algo más, hacemos la oración de ambos temas y le damos gracias al Padre y cerramos esta sesión y nos quedamos unos minutos más? Padre amado, gracias te damos por esta noche que tú nos has regalado, Señor, porque siempre es de gran bendición. Siempre es un bálsamo a nuestra alma, a nuestro ser. Te damos gracias, Señor, porque tú acordaste este tiempo para nosotras y nos sigues ministrando. Y, y, y quizá nos confrontas también para vernos a nosotras mismas si estamos luchando con alguna tentación de pecado, de algo que no te agrada, Señor. Ya sea si hemos mantenido una rutina, una familiaridad con todo lo que tiene que ver contigo, con lo sagrado y dejar, quizá hemos dejado de estar expectantes de quién tú eres, Señor. Perdónanos por esa actitud. Perdónanos también por si hemos pecado a la hora de compararnos y dejar de ver nuestras bendiciones, lo que tú ya hiciste por nosotras, que nos has escogido para salvación y somos tus hijas amadas y a veces lo olvidamos, Señor, así que perdónanos. Perdónanos porque no eh, queremos ser agradable ante tus ojos. Y Padre, te pedimos que seas tú transformando nuestro corazón, nos des un corazón de carne, para cuando podamos ver las bendiciones quizá de alguien más, por lo contrario de sentir celo, envidia, tristeza, desánimo, podamos bendecir a los demás y decir que es bendecir a los otros con amor y decir gracias, Padre, por esas bendiciones. Gracias porque me bendices a mí también. En esta hora, Padre Celestial, renunciamos hoy a compararnos con los demás. Si usted reconoce algo ahí, que usted se ha comparado en alguna situación, que el Señor le ha revelado, renuncie en este momento. Renunciamos a la falta de identidad y a la baja autoestima. Hoy, Padre Celestial, recibimos tu verdad y pedimos que quites toda raíz de mentira en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos ha mantenido esclavas, Señor. Queremos ser libres en tu nombre. Ayúdanos, Padre amado, a vernos de la manera que tú nos ves a cada una de nosotras y con los planes y los propósitos que tienes para cada una de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos perdones por tantas veces que no nos hemos aceptado, que no nos hemos valorado y hasta quizá nos hemos autorrechazado. Quizá hemos menospreciado las bendiciones que tú nos has dado. Te pedimos perdón, Señor. Queremos que la mente de Cristo esté en nuestras vidas, que la mente de Cristo sea nuestra mente. Y dígalo ahí, en el nombre de Jesús, yo tengo la mente de Cristo para cumplir con tus planes y propósitos que cada día nos permitas vivir. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y de la misma manera, Señor, pedimos que nos ayudes a no perder de vista lo importante. Ayúdanos a asombrarnos de tu perfecto amor y de tus obras cada día. Renunciamos a perder la motivación por tu presencia. Hoy decidimos, Padre amado, una vez más ser agradecidas por cada detalle de tu creación que nos permite ver más y más de tu mano en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre en este día, en esta hora, Señor, y te adoramos con todas las fuerzas de nuestro corazón y nuestro ser. Así como lo hizo Obed-Edom,
Queremos descubrir tu presencia cada día y que eso transforme todo en nuestro ser. Transfórmanos, Señor. Hoy decidimos amarte más y más. Todo esto te lo pedimos y lo dejamos ante tus pies, Señor, que es el lugar más hermoso y sagrado a donde podemos alcanzarte. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.